porque eso no es verdad. Sí, nuestro Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de misericordia. Y Dios está donde está todavía esperando a su pueblo. No nos ha llevado todavía con Él por su misericordia. ¿Cuántas veces nos paramos en este púlpito? Y yo sé que los sermones de exhortación fuerte a veces nos hacen falta, ¿no? A veces nos hace falta un pellizquito. Pero ¿cuántas veces hemos mostrado a un Dios iracundo y enojado? Voy a contarles mi historia personal. Pequeñita, un pedacito nada más. Bueno, antes de contar esta historia, vamos a hacer una similitud con la gente de afuera, con la gente que no vayan a la iglesia, con nuestros hermanos y amigos de afuera que quizás no tienen un compromiso como nosotros con la iglesia. ¿Cuántas personas nosotros escuchamos decir gracias a Dios? Todo el mundo. Dios te bendiga. Todo el mundo. Usan a Dios para todo, ¿sí o no? Usan a Dios para todas sus frases. Dios proveerá. Una frase que usamos mucho últimamente, ¿sí o no? ¿Sí? Pero mi pregunta es, ¿esas personas de verdad quieren conocer a Dios? ¿Conocen a Dios solo porque creen que Dios existe? Yo conocí el Evangelio a los 14 años. Me mudé con mi papá y empecé a conocer de Dios. Pues sí tenía un leve conocimiento, ese que uno adquiere cuando va a la iglesia católica y hace la primera comunión. Uno adquiere cierto conocimiento allí. Pero cuando empecé a conocer la iglesia adventista a través de mi papá y la Biblia, mi papá me mostró la imagen de un Dios severo, inalcanzable de complacer, imposible para ser feliz, para tener contento. Él me mostró la imagen del Dios que él tenía. No sé si fue la que le enseñaron o la que él mismo se creó, pero era un cúmulo. La imagen que él tenía de Dios era un cúmulo de miedos, defectos y frustraciones. Y ese Dios fue el que mi papá me mostró. Honestamente, me asustaba cuando llegaban los sábados. ¿Por qué? Porque era tan difícil para mí, por la imagen que se me estaba enseñando de Dios, que yo iba a ser aceptada por Dios como era. Porque no podía ir a la iglesia en el pantalón, porque debía usar la falda debajo de la rodilla, porque los sábados era silencio total, ¿sí? Era un silencio no lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Era diferente, era muy diferente. Entonces esa imagen fue la que yo conocí. Y cuando tuve la oportunidad, ¿qué hice? Me alejé de esa imagen, me alejé de ese Dios. No porque no pudiera entender que eso era verdad, era porque me sentía tan impura y era para mí tan difícil pensar que yo podía llegar a obtener la bendición de Dios por como era. No es que era echada a perder, ¿no? Solo que había muchas cosas que tenían que llevar un tiempo, una aceptación, un proceso. Pero la imagen que él me enseñó fue diferente. Entonces yo me fui, me alejé. Cuando tuve la oportunidad salí corriendo. Y Dios tuvo que desvincularme de la imagen que mi papá me había enseñado para poder llevarme a la imagen verdadera de él. Y queridos hermanos, desde que yo conocí esa imagen, no me he apartado de la iglesia. No hay un día en que piense que le sirvo a un Dios iracundo y enojón, a un Dios que manda a sus ángeles, a mi ángel de la guarda con un lápiz y un papel por el camino anotando. Mire, usted va a anotar hasta lo que Aymara mire. Y todo lo anota. Sabemos que llevamos un libro de cuentas. Lo que quiero decir es la intención. ¿Sí me explico? Esa no es la intención de Dios. No es la intención de Dios ir detrás de nosotros viendo qué fallas tenemos, en qué nos equivocamos para poder hundirnos. Y es que el asunto de la fe, o sea, Dios no espera que nosotros, o Dios, mejor dicho, Dios no nos demanda una fe espontánea. No, es una fe de crecimiento y proceso. Dios no demanda del hombre nada que nosotros no podamos hacer, que nosotros no podamos cumplir.
Y cuando nosotros pensamos en la iglesia, en la Biblia, perdón, y lo comento porque sé que quizás muchos de ustedes han tenido esta pregunta o alguna persona para defenderse de algo que quiere, desde algún punto de vista que quiere defender, usted pues no tiene mucha información, pero al menos a mí varios me han llegado a decir, pero es que Dios realmente es malo. ¿O acaso usted no ha leído el Antiguo Testamento? Me dicen. Y literalmente sí tiene de dónde agarrarse, ¿sí o no? Los que han leído el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, donde las muertes de algunas personas fueron una intervención directa de Dios. Es decir, que Dios chaca, o sea, fue directa de Dios y no hay duda alguna de eso. Y eso es una verdad, ¿sí o no? Esas muertes existieron. Y por eso acusan y reprochan a Dios de ser un Dios iracundo, de ser un Dios justiciero, de ser un Dios vengativo. Hay otra cosa, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que Dios peleará nuestras batallas, que Dios luchará nuestras guerras, creemos que si la persona tal nos hizo algún daño, el Señor le va a mandar una enfermedad que la va a fulminar, ¿sí? O le va a mandar una crisis económica que la va a dejar en la calle, porque es así como nosotros pensamos. Pero Dios sí pelea nuestras batallas, claro que sí, y pelea nuestras luchas, pero es con nosotros mismos, con nuestro corazón, con nuestro egoísmo, con nuestro pensamiento impuro de querer hacerle mal al otro porque nos lo hizo a nosotros. Claro que Dios es un Dios vengativo, pero no es la forma en que creemos. El Antiguo Testamento está lleno de historias de personas que murieron porque Dios tuvo que intervenir. Queridos hermanos, pero es que hay situaciones en nuestra historia cristiana que tenían una solución radical. Si pensamos en la historia de Coré, la rebelión que se le hizo a Moisés, que Dios abrió la tierra y la tierra se los tragó y nosotros decimos, wow, Dios mató a tanta gente. O si pensamos en los hijos del sacerdote, que también murieron. De Aarón. O vámonos más a casito, la historia de, siempre se me olvida, el libro de Hechos. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, que murieron casi que al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque negaron haber vendido a la parte un dinero. Y nosotros decimos, ay, pero como que se le pasó la mano a Dios, como que exageró, ¿sí o no? No, Señor. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito que va más allá de la visión humana. En cada una de las historias que le estoy comentando, en cada una de las veces que Dios tuvo que interceder para enviar al descanso a alguien, la iglesia, el crecimiento de su naciente iglesia estaba en peligro, y eso iba a retrasar el crecimiento de la iglesia, y no porque esas personas se iban a salvar, era porque en su corazón ya habían decidido perderse. Ustedes saben que nosotros somos cristianos por fe, y creemos completamente de que Dios conoce el fin desde el principio. Perdón, el principio desde el fin. Bueno, ustedes entendieron, ¿sí? Y estamos seguros de que Dios sabe todo lo que va a pasar. Dios sabe cuántos de los que estamos aquí nos vamos a salvar. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Nosotros no lo sabemos y por eso estamos en esta lucha, para poder mantenernos fieles y poder asegurar nuestro puestecito en el cielo. Pero la verdad es que cada persona que muere, cada persona que Dios envía al descanso, por la razón que sea, tiene un propósito sagrado que nosotros no podemos entender. Yo siempre digo, siempre lo he pensado así, hay 3 razones por las que Dios manda a descansar a alguien. Porque lo manda a dormir, ¿sí? Porque muere, pues, para que me entiendan, ¿sí? Número 1, ya estaba listo. O sea, en ese momento de su vida estaba en el espíritu, en su crecimiento espiritual más, y si se daba unos días más de vida, podía perderse. Porque pasa. Número 2, porque ya no tiene salvación. Porque su corazón está entregado al pecado, porque nunca va a cambiar, y porque lo único que va a hacer es contagiar a otros de su rebelión y hacer que otros se pierdan por su ejemplo. Y número 3, porque es necesario que vayamos a descansar y ya. Porque ya nuestra obra terminó aquí en la tierra. O sea, todo lo que Dios hace está lleno de sabiduría y tiene un propósito sagrado. ¿Por qué les menciono esto? Porque no puede ser que nosotros creamos que por algunas historias de la Biblia tenemos que mostrar la imagen de un Dios iracundo, de un Dios que no es real. Mi pregunta es, cuando acá viene alguna jovencita o alguna visita, o
o alguna joven de la iglesia, o incluso una hermana como de mi edad, ni chama ni adulta, usted sabe, ¿sí? Y de repente la vemos vestida de una manera un poco que nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué hace usted? En su mente, ¿qué dice? En su mente, ¿qué expresa? Y esto no se trata de libertinaje o de permitir en nuestras iglesias el mundo. Esto se trata de que hay una sola persona que puede levantar un juicio en contra de nosotros, y ese es Dios. Porque les voy a decir algo también que sé que ustedes ya saben. En el cielo vamos a ver personas que jamás imaginamos que iban a estar. Y no vamos a ver a personas que creímos que iban a estar. ¿Y saben por qué es eso? Por la relación real que tenía con su Creador. Allá no vamos a ver hermanitos que los veíamos todo el tiempo predicando, cantando, dando lecciones, dando estudios bíblicos, y nosotros vamos a quedar como que, ¿qué pasó aquí? Su relación con Dios. Y vamos a ver hermanitos que muchas veces dijimos, ay, pero es que se pinta las uñas de rojo todo el tiempo, ay, pero es que pasa el púlpito con la falda más arriba de la rodilla, pasa tal. Y allá lo vamos a ver. ¿Por qué? Por la relación que tenían con Dios. Es que nosotros no podemos darnos un lugar o un trabajo que no es nuestro, y juzgar a otros no es nuestro trabajo. ¿Qué pasa con esto? Que solamente alimentamos la imagen que tenemos de Dios.